vamos a tratar el tema de lo que es composición de funciones, ¿sí? Hemos visto lo que son funciones de variable real, entre ellas pues las funciones lineales, cuadráticas, funciones cúbicas, función exponencial, función racional, entre otras, ¿no? Dentro de esas funciones pues nosotros podemos hacer varias operaciones, como son suma, resta, multiplicación y división, ¿sí? De funciones u operaciones, que fue lo que estuvimos haciendo en la clase pasada. Y una de las operaciones que podemos decir que son especiales es lo que se le llama la composición de funciones, ¿sí? ¿Cómo se puede realizar una composición de función? Lógicamente yo necesito mínimo dos funciones para poderlas componer, ¿sí? Porque lo vamos a tomar llevándonos por el método, ¿sí? O por un proceso que es bien sencillo, que es lo conocido como valor numérico, ¿sí? ¿Qué hacíamos en valor numérico? Nosotros, si nos ponían pues una variable o una ecuación y nos daban el valor de esa variable, lo que hacíamos era reemplazar, ¿sí? Reemplazar la letra por el número y hacíamos la operación. Entonces, en base a esa regla, o en base a ese proceso, nosotros vamos a poder componer funciones, pero ahora ya no digamos que va a ser un valor numérico, sino que va a ser una expresión algebraica, porque la función es una expresión algebraica, ¿sí? Entonces vamos a cambiar la variable ya no por un número, sino por una expresión algebraica. Eso es lo que vamos a realizar. Pero antes de eso, pues vamos a hacer, digamos que pequeños cálculos mentales para ver cómo estamos primero con el asunto de valor numérico, es decir, reemplazar la letra por el número, ¿sí? Si yo digo que tengo la expresión 2x más 5 y les digo a ustedes que x vale 2, ¿cuál será el valor de esta expresión? A ver, ¿qué me dirían ustedes? Tengo la expresión 2x más 5 y me dicen que x vale 2. ¿Cuál sería el valor total de esta expresión? ¿No se le escuchó a María? 9. 9, muy bien, correcto. 9. ¿Podrías compartir de pronto cómo lo hiciste aquí con tus compañeros? ¿Cómo te salió el 9? Solamente multipliqué el 2 de la función por el valor de la x y lo sumé con el 5. Muy bien, correcto. Bien ese cálculo mental. A ver, vamos otro, que por aquí ya ingresó otra compañera. Ingresó Erika Soma. Bien, entonces a ver, vamos con otro ejemplo. ¿Qué pasa si yo tengo 3x al cuadrado menos 4? ¿Sí? 3x al cuadrado menos 4. Y me dicen que la x vale 3. ¿Sí? ¿Cuánto me quedaría ese valor? A ver, ¿qué dicen? Vamos a ver cómo están esos cálculos mentales, cómo están 14. esas neuronas. 14. ¿Seguro? 3x cuadrado menos 4. Sí, dijo 3x y dijo que la x vale 3, ¿no? Sí, dije 3x cuadrado. Ah, 23, entonces. Ya, Ya. vamos entonces a chequear ese resultado. A ver, vamos a compartir esta pizarra y tenemos 3x cuadrado menos 4, que fue lo que yo dije. Si tenemos que x vale 3, ¿sí? Que eso es lo que le da el ejercicio, entonces vamos a reemplazar y tenemos que 3 por 3 al cuadrado menos 4, ¿sí? Entonces
Primero le vamos al cuadrado, ¿sí? Haciendo la jerarquía de las operaciones. Entonces esto me queda 3 por 9, ¿sí? Porque 3 al cuadrado es 9, y de ahí menos 4. Entonces yo tengo que, ahora sí multiplico, 3 por 9, 27, ¿sí? Y 27 menos 4 es 23. Y ahí tenemos el resultado, ¿sí? 23. Eso es lo que nosotros conocemos como valor numérico. Reemplazar la letra por el número y hacer las operaciones respectivas. Operaciones como potencia, como multiplicaciones, suma, resta, raíces, ¿sí? Ya sale como quien dice una operación combinada. Y nosotros tenemos que saber cómo resolver una operación combinada. Es decir, respetando la jerarquía de las operaciones. Acuérdense que primero se resuelven las potencias y las raíces, luego se resuelven las multiplicaciones y divisiones, y al último las sumas y restas, ¿sí? Lógicamente respetando también los signos de agrupación, como el paréntesis, el corchete, la llave, etcétera, ¿sí? Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, y por eso les traje esto para recordar un poquito, porque nos vamos a basar en esto para ahora hacer composición de funciones utilizando este método, ¿sí? Utilizando el método de lo que respecta a un valor numérico. Vamos ahora, pues, en vez de reemplazar un número, vamos a reemplazar una función, es decir, una expresión algebraica, ¿sí? Entonces, hay dos formas que yo pueda componer una función, ¿sí? Vamos a ver aquí lo siguiente. Yo puedo tener una f de x, ¿sí? Como dijimos al principio, yo necesito mínimo dos funciones para poder componer, ¿sí? Y tengo f de x y tengo una g de x, ¿ya? Vamos a hacer con dos primero, ¿sí? Dos funciones. Vamos a ponerle aquí que esta sea 3x más 2. Ya, vamos primero con las lineales. Y la de g vamos a hacer que valga 2x más 7. ¿Ya? Dos funciones lineales. Entonces, nosotros dentro de la composición de funciones vamos a tener dos tipos de composiciones, ¿sí? Una que diga f de g de x, ¿sí? F de g de x, es decir, que el valor que yo voy a reemplazar aquí va a ser g, ¿sí? O también puedo tener g de f de x, ¿sí? Y aquí, ¿qué va a suceder? Aquí yo voy a reemplazar en cambio f, ¿sí? Esa es una simbología. Hay otras que le ponen así, f de x, una bolita, y g de x, ¿sí? Esa pequeña bolita significa composición, ¿sí? Como es como si fuera una O. Entonces se lee f de x o g de x. Esa es otra forma de simbolizar la composición. Las dos son válidas, la de arriba y la de abajo. En la de g, ¿qué va a pasar? Usted va a ver lo siguiente, va a ver g de x o la bolita f de x. ¿Ya? Ahí estamos recién viendo la parte, digamos, teórica, ¿sí? ¿Cuál es la simbología y cómo lo vamos a poder realizar? ¿Ya? Entonces las dos formas son válidas. Las dos son composición de funciones. Listo. Ahora, ¿cuál es el proceso? Vamos a hacer ambos métodos, ¿sí? O voy a hacer f de x y también voy a hacer g de f de x para que vean cuál es la diferencia entre las dos. ¿Ya? Entonces, vamos aquí a tener espacio. Y en la primera, ¿qué dice la regla? Que g de x se va a meter en f, ¿sí? Pero acuérdense del valor numérico. ¿Yo qué estoy reemplazando? Yo reemplazo la variable, así como hicieron las compañeras en el ejercicio anterior, los cálculos mentales, ¿sí?
yo voy a reemplazar es la variable. Entonces, si a mí me dicen que la expresión g, que es 2x más 7, la meta en f, pero ¿dónde la voy a meter? La voy a meter donde está la variable. ¿Y dónde está la variable? Aquí, en la x. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar esa x de f por la expresión 2x más 7, quedándome de la siguiente manera. Me quedaría 3, paréntesis, 2x más 7, cierro paréntesis. Si ven que estoy cambiando la x por la expresión y continúo el resto normal. ¿Qué me falta? Más 2. ¿Sí? Y ahí me queda la composición. El resto son operaciones, así como hicimos los ejercicios anteriores. ¿Sí? Aquí se acaba la composición, porque ya hice el reemplazo. ¿Sí? Al momento que ya hice el reemplazo, ya dejó de llamarse composición y lo que me toca hacer ahí ya son las operaciones. Es decir, destrucción de paréntesis, propiedad distributiva, términos semejantes. ¿Para qué? ¿Para qué hago todo eso? Para que me quede una expresión más pequeña que lo que se conoce como la mínima expresión. ¿Sí? Yo tengo que ver que se puede sumar y restar, que se puede simplificar, etcétera. ¿Sí? ¿Qué procesos nomás puedo hacer para que esa expresión, que de pronto va a ser grande, se haga lo más pequeña posible? ¿Ya? Entonces, a ver, esta parte sí me pueden ayudar ustedes. Vamos a destruir el paréntesis. Vamos a ver a Erika. ¿Escuchas, Erika? Ya. A ver, vamos, destrucción de paréntesis. ¿Qué aplicamos aquí? Propiedad distributiva, ¿sí o no? ¿Cuánto sería Ajá. 3 por 2x? 6x. Ya, más 3 por 21. 7, 21. Y más 2, ¿no? 2. Los copio igual, listo. Ahora, ¿qué tengo? Tengo términos semejantes. ¿Quiénes son los semejantes? El 21 y El el 2. 21. Correcto. ¿Y esto qué me queda entonces? 6x 6x más 23. más 23. Perfecto. Y terminé mi composición de función. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? Que al momento que yo hago una composición, va a nacer una tercera función. Si ven que este 6x más 3 es totalmente diferente a f y a g. Miren que f es 3x más 2, g es 2x más 7 y esta nos salió 6x más 23. ¿Sí? Entonces nace una tercera función. Por eso que se lo considera como una operación, pero es una, digamos que una operación especial, entre comillas. ¿Sí? Porque de toda operación nace un nuevo resultado. Entonces esto también se cumple. Nace un nuevo resultado, que fue el 6x más 23. ¿Ya? Entonces esto es lo que se conoce como una composición de funciones. Ahora vamos a hacer la otra, la de g o f de x. ¿Sí? Entonces ahí planteamos lo siguiente y después también vamos a demostrar qué está pasando ahí. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago? Voy a coger f y lo voy a reemplazar en g. Es decir, que me va a quedar 2, ¿sí? 2 paréntesis, ¿sí? En vez de la x, ¿qué voy a poner ahí? Lo que vale la f. F vale 3x más 2, ¿sí? Entonces pongo 3x más 2. 3x más 2. Cierro paréntesis y más 7. ¿Ya? Si ven, lo que hice es reemplazar la x por la f, porque eso es lo que me decía. Dice g de f. Es decir, que f va a ser la expresión que voy a reemplazar en la variable que tiene la función g. ¿Sí? Entonces me queda de esa manera. Otra vez, ya terminamos la composición. Ahí ya murió. Ahora ya lo que nos toca es hacer las operaciones así como hizo la compañera. Vamos a ver que nos ayude otro. A ver, vamos a pedirle a Tony.
Moment, please. Que no me carga muy bien. Tengo mal Ya, internet, licenciado. ok. ¿Estamos o no estamos? Ya estamos listos. Ese que no me carga, se quedó en blanco. A ver, ya yo te voy diciendo, y tú me dices las operaciones. Ya, tú me dices los resultados. Tenemos que el 2 multiplicarlo por 3x más 2. Entonces aplicamos propiedad distributiva. ¿Sí? ¿Cuánto sería 2 por 3x? 6x, 6x. Más 2 por 2, 4. 4. Y más 7, que es el que está fuera del paréntesis, que ya eso es otra cosa. Entonces tengo que seguirlo bajando. Más 7. Bien, tengo entonces 6x más 4 más 7. ¿Quiénes son términos semejantes ahí? El 4 y el 7. El 4 y el 7. Y como tienen signos iguales, se van a sumar, ¿no? Entonces, ¿qué me Damos queda? Me quedaría 6x más, ¿cuánto es 4 más 11. 7? 11. 11. ¿Sí? Y terminamos el ejercicio. Ahí está. Entonces, ¿qué estamos comparando ahorita? Miren que el anterior nos salió 6x más 23 y ahorita nos salió 6x más 11. Entonces hay otra nueva función. ¿Sí? Se creó una nueva función a partir de esa composición. Entonces, lo que podemos concluir es que la composición de funciones son diferentes entre ellas, ¿sí? No es lo mismo decir f o g de x que g de x o f de x, ¿sí? Aunque de pronto digan, pero solamente cambia el orden. Sí, visualmente, sí, es verdad, cambia el orden. Primero es f, después g, y en la otra es primero g y después f. Pero estamos viendo que el resultado es distinto, ¿sí? Aunque parezca de pronto que solamente cambia el orden, pero estamos viendo que dentro de la operación cambia también el resultado. Entonces, por un signo, ¿sí? Por un signo, por un número que cambie, ya es otra función, ¿sí? En este caso, ¿quién cambió? Cambió el término independiente. En la primera era 23 y ahorita es 11. Entonces, con eso es suficiente para yo decir que es una nueva función, ¿sí? Entonces, de esto se trata lo que es la composición de funciones, que es el tema que estamos tratando para esta semana, ¿sí? Y en base a esto, pues vamos a hacer las prácticas respectivas para que ustedes asimismo practiquen, refuercen y lo tengan para su portafolio, ¿ya? Entonces, puedo hacerlo de cualquier manera. Puedo hacerlo lineal como está ahorita, puedo hacerlo cuadrática, ¿sí? Puedo hacerlo cúbica, no importa, porque al momento que usted reemplace, usted sabe elevar al cuadrado, usted sabe elevar al cubo, y lo único que hace es eso, ¿sí? Aplica simplemente la jerarquía de las operaciones. Entonces, no hay dificultad ahí porque se supone que usted maneja las operaciones básicas, ¿ya? Pero desde el punto de vista ahorita algebraico. No lo estamos haciendo con números, sino que lo estamos haciendo con expresiones algebraicas, que son funciones, ¿sí? Entonces, no hay que asustarse si me viene una cuadrática, si me viene una cúbica, si de pronto está en fracción, ¿sí? No, porque el proceso es el mismo. El proceso es reemplazar la función en la otra función y se acabó, ¿sí? Y el resto ya es de ustedes, hacer las operaciones respectivas. ¿Ya? Entonces no hay nada ahí del otro mundo que no se pueda hacer. Vamos a ver si hacemos una cuadrática pequeñita, por cuestión del tiempo. A ver, vamos a poner aquí una f de x y vamos a hacer que esto valga x cuadrado menos 5 y hay una g de x que valga 2x. Ya, 2x nomás, ya, ahí. Bien, y vamos a hacer f, ¿sí? O g de x. ¿Ya? Vamos a hacer esa composición f o g de x.
¿Qué quiere decir? Que la G, que en este caso vale 2x, la vamos a sustituir por la x de la f. ¿Sí? Entonces nos quedaría como, paréntesis, 2x, cierro, al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué al cuadrado? Porque es x al cuadrado. Entonces la x vale ahora 2x menos 5. ¿Ya? ¿Sí ven? Y me queda así. Volvemos a lo mismo. Se acabó la composición de funciones. Ahora el resto es simplemente una operación. Y que la podemos hacer, sí la podemos hacer. ¿Cuánto sería 2x al cuadrado? A ver, ¿quién me dice cuánto es 2x al cuadrado? 4x. 4x, ¿qué pues? Solo x, 4x nada más. Al cuadrado. 4x al cuadrado. Bien. El número lo elevo. La letra también la elevo. Que quedaría 4x al cuadrado. Menos 5. Y se acabó. Esa es mi composición de la función. Eso es f o g de x. ¿Sí ven? Y hemos terminado el ejercicio. Entonces, ¿nos pueden poner cuadrática? Sí, que venga nomás cuadrática, que venga cúbica, que venga cualquier función, que nosotros vamos a poder reemplazarla y hacer la operación. ¿Sí? Que se nos puede hacer un poquito más largo. Claro, puede ser de pronto un poco más largo el proceso, pero tampoco imposible porque sí sabemos hacer ese tipo de operaciones. ¿Sí? Nosotros estamos en capacidad de destruir paréntesis, de hacer potencias, de hacer binomios, ¿sí? Porque acuérdense que si yo a ese 2x le hubiera puesto 2x más 5, por ejemplo, o 2x más 7, ¿qué se convertía en un binomio? Y yo en cambio ahí tenía un binomio al cuadrado. ¿Y cómo yo destruyo un binomio al cuadrado? ¿Se acuerdan la regla? La primera al cuadrado, el duplo de la primera por la segunda al cuadrado. ¿Se acuerdan? Un binomio al cuadrado, ¿sí? Puede ser suma, puede ser resta de binomio. Lo único que cambia son los signos, pero la regla es la misma, ¿sí? El primer término al cuadrado, más el duplo o el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces, ya puedo destruir. Solamente de coger y recordar las cosas que se han aprendido en momentos anteriores, ¿sí? Este tema puede ser de pronto nuevo, pero trae muchas cosas que ya se vieron atrás, ¿sí? Como lo que son operaciones con expresiones algebraicas y un poco también de lo que son productos notables en cuanto a reglas como tal, ¿sí? Qué cosas que ustedes pueden recordar investigando un poquito, ¿sí? Y recordar esas cosas si les hace falta, ¿ya? Entonces, este va a ser el tema del día de hoy. No sé si existan preguntas por el momento. ¿Alguien que tenga alguna pregunta? Ahorita. Hable ahora, dice, o calle para siempre. No, profe, quedó claro. Claro, entonces, muy bien, claro como el agua, dice, cristalina y pura. Entonces, espero que se haya entendido, muy bien, ¿sí? Y lo que queda es entonces ahorita ponernos a practicar. Entonces, yo les voy a subir al chat unos cuantos ejercicios para que ustedes practiquen y ese vendría a ser su evidencia de la clase, ¿ya? Hacen un pequeño resumen de la clase, poniendo el tema, composición de funciones, haciendo un poco el resumen de qué se trata la composición de funciones, que es lo que hemos conversado ahorita, y de ahí viene la parte práctica que vendría a ser los ejercicios que les voy a poner en el chat, ¿ya? Y eso lo guardan como la evidencia de esta semana número 2 en su portafolio. ¿Bien? Listo, entonces nos vemos para una próxima ocasión y estamos en contacto, estamos conversando por el chat. Cuídense mucho todos. Chao, chao con todos, cuídense. Listo, profe, chao. Gracias, licenciado, igualmente. Chao, Gracias, nos vemos. gracias. Chao, chao. Chao, chao.